Vale, una vez vista ya la teoría, que nos mola un montón, vamos a crear el clasificador y hacer alguna pruebecilla. Usamos Python, ¿vale? Como lenguaje de programación, porque todas las librerías que se están librando, TensorFlow, la que vamos a usar hoy, que es scikit-learn, también está en Python. Entonces, instalároslo. Aquí en la página oficial buscáis en Google y os lo bajáis, ¿vale? No tiene mucho misterio. Yo os recomiendo que os bajéis el 2.7 por ahora, porque es el que está en todas las librerías estables. Vamos a usar esta librería que está orientada pues a todo el tema de Machine Learning. Es con la que vamos a crear los clasificadores, vamos a entrenar los clasificadores y vamos a hacer predicciones. Esta es la librería, Scikit, o se abrevia sklearn, y os la bajáis, ¿vale? Que ahí, pues si usáis pip o conda, yo os recomiendo que os bajéis conda, porque en realidad una vez que os lo descargáis ya incluye, pues eso, lo que pone aquí. Casi los paquetes más populares ya están incluidos y este en concreto está. Entonces os bajáis esto, aquí que viene la instrucción, por aquí, según el sistema operativo, y ya está. Entonces, una vez que ya lo tengáis instalado, ir como siempre, a nuestro querido terminal, ¿vale? Ir a cualquier carpeta donde queráis almacenar vuestros ficheros y aquí pues nos creamos un fichero en Python, ¿vale? Hay que saber un poco de Python, yo tampoco es que sea experto, estoy aprendiendo ahora, entonces bueno, pues buscar ya, como siempre os digo, tutoriales, que hay un montón, para ir aprendiendo. Vale, entonces creamos un archivo de Python, por ejemplo, no sé, llamarle como queráis, ¿vale? Y vamos a abrirlo, yo lo abro con el Atom, que es mi editor de confianza. Ok. Y vale, aquí ya tenía hecha un poco el código para avanzar un poco. Vale, lo que vamos a ver hoy es crear un clasificador un clasificador supervisado, basado en Naive Bayes, el que hemos visto, y lo que vamos a hacer es, con una serie de datos que tenemos aquí, vamos a entrenarlo y luego vamos a hacer predicciones para ver si realmente funciona correctamente, cuándo falla, cuál es la media de fallos que tiene, más o menos. Un poco de introducción para ver cómo se crea un clasificador de un tipo en concreto, entrenarlo y hacer alguna predicción, ¿vale? Esto luego, pues claro, habrá que ir viendo otro tipo de algoritmos en los que están basados los clasificadores. Entonces, esto de aquí, que ya tengo adelantado, no es nada raro. O sea, simplemente, como lo que tenemos que hacer es, partimos de datos, pues por ejemplo, el caso que poníamos, el ejemplo, tenemos que tener un tipo de texto con ciertas características y una etiqueta. Es decir, si tenemos 100 textos de dos personas, saber cada uno de esos 100 textos de qué persona corresponde. Para luego, cuando tengamos un nuevo texto, poder hacer una predicción en base a todo ese entrenamiento de los datos iniciales. Pues aquí simplemente lo que me estoy creando es datos que en realidad se están haciendo de forma aleatoria y cojo 100 muestras. O sea, tengo 100 datos con 10 características y al final lo etiqueta con un 1 o un 0. O sea, el ejemplo sería parecido al que teníamos, pero simplemente son números que no tienen ningún significado. Es decir, en vez de ser número de letras o número de veces que se repite una palabra, pues estos son simplemente números que al final tienen una etiqueta y que sirven para hacer este tipo de pruebas. Luego, obviamente, en un caso real tendríamos que hacerlo con datos que tuvieran algún sentido. Entonces, en realidad, todo esto es para darse cuenta que lo que tenemos es unos datos de entrenamiento y unas etiquetas de entrenamiento que ya nos vienen dadas, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es un array de 100 muestras y lo que estamos haciendo es dividirlo. Es decir, en vez de coger las 100 muestras, los 100 textos que tenemos para entrenar, como queremos probar cómo funciona, pues vamos a coger en este caso 90 para entrenar y el tamaño del testing que vamos a hacer posteriormente sería de un 10%. Es decir, partimos de una muestra de 100 y vamos a coger 10 y la vamos a separar y vamos a entrenar con 90. Y luego, con esas 10 que hemos apartado, vamos a comprobar cómo funciona. ¿Vale? Ese es el resumen. Entonces, simplemente lo separamos de esta forma, pero que no tiene, el código este no es propio
lo que sería nada relacionado con crear un clasificador ni entrenarlo, simplemente la obtención de datos, que también es un mundo aparte. Entonces, una vez que tenemos los datos, de la manera que sea, pues lo que vamos a crear es el clasificador creado en Naive.Bayes. En este caso, lo que tenemos que hacer es importarlo de una librería de sklearn que nos hemos instalado a través de pip o de Anaconda, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, usamos la librería, en concreto esta, y importamos una distribución gaussiana que usa para Naive.Bayes para hacer la creación del clasificador. Entonces nos lo importamos y simplemente vamos a crear un clasificador, que es muy fácil. Lo único que hacemos es así. Con esto ya lo tenemos creado. Creamos el clasificador basado en Naive.Bayes. Con esto lo tendríamos. Ahora lo que tenemos que hacer es entrenarlo, ¿vale? Entonces para eso usamos un método propio del clasificador de esta clase, que es fit. Y entonces lo que hacemos es entrenarlo, con lo que hemos hablado antes, los datos y las etiquetas de entrenamiento. Es decir, le vamos a pasar 90, por seguir el ejemplo, le vamos a pasar con esto 90 textos y 90 etiquetas. Con esto le estamos diciendo, toma 90 textos y lo que correspondería a cada uno de esos 90 textos. El primero es de la persona A, el segundo de la persona B, etc. Con esto lo estamos entrenando. Y ya por último, lo que tendríamos que hacer es hacer una predicción en base a todo ese entrenamiento, que también lo hacemos con el método propio de esta clase. Entonces, si hacemos y vamos a usar estos datos de testing que hemos apartado anteriormente. Ok, pues con esto ya estaría. Hemos creado el clasificador, lo hemos entrenado y estamos haciendo una predicción. Lo único, vamos a ver cómo se comporta, si funciona bien o no. Para eso, como hemos apartado las etiquetas de testing, y esto en realidad es un ejemplo con pocos datos, solamente son 100, y hemos apartado un 10%, es decir, 10, vamos a ver fácilmente, con los numeritos que nos aparezcan ahora en la consola, cuánto se parece o no. Entonces, si mostramos por consola las predicciones y mostramos también las etiquetas que deberían ser, vamos a ver, esto idealmente debería ser exactamente igual. Y eso querría decir que nuestro clasificador funciona perfecto. O sea, tiene una puntería del 100%, no falla nunca. ¿Vale? Ahora vamos a ver si es realmente igual o no. Entonces, ya hemos realizado nuestro código, con esto hemos simplemente importado la librería, hemos creado el clasificador, lo hemos entrenado y hemos hecho una predicción. Le vamos a ver cuánto se parece esa predicción a lo que realmente es. Entonces, nos vamos a la consola y lo único que hacemos es ejecutarlo. ¿Vale? Y ahí está. Esto de aquí es simplemente para que veáis el tamaño del array de lo que hemos separado antes entre los datos de entrenamiento y los datos para hacer el test. Es decir, si os dais cuenta tenemos estos print de aquí, esto es como el dataset inicial, donde tenemos los 100, y luego con esto lo que hacemos es separarlo. Y efectivamente tenemos 90 datos de entrenamiento con 90 etiquetas, aquí, y el resto 10 datos de testing con sus 10 etiquetas, ¿vale? Y aquí lo que estamos mostrando es en primer lugar las predicciones que ha hecho nuestro clasificador y en segundo lugar lo que realmente es. Y si os dais cuenta, coinciden casi todos, pero por ejemplo en este caso de aquí no está coincidiendo. Es decir, que no es perfecto, pero en realidad ha hecho de 10 predicciones 9 bien, o sea que tendría
un 90% de acierto en sus predicciones. De todas formas, esto si lo queremos ver con un número, lo que hacemos es, nos importamos de la librería de métricas este método y lo usamos normalmente. Y vamos a medir con esto la similitud o la diferencia entre las predicciones y lo que realmente es. Y lo sacamos también por pantalla. Volvemos a ejecutar. Y en este caso, como esto se genera automáticamente nuevos datos cada vez de forma aleatoria, cada vez que yo ejecuto el script, pues en este caso ha fallado en 2, en este y en este. O sea que de 10 muestras ha fallado en 2, o sea que tiene un porcentaje de acierto del 80%. Esto debería ser, o sea, como cada vez que lo ejecuto se crean nuevos datasets, va a ir variando. En realidad esto, si tú tienes un dataset fijo, tendrías que ir configurando tu clasificador, los distintos parámetros y el tipo de algoritmo en el que se basa para tener un clasificador óptimo, ¿vale? Pero con esto ya hemos visto cómo de una forma muy fácil, a partir de unos datos, que esto es bastante más complicado, cómo obtendríamos unos datos correctos, normalizados, etcétera. Esto es importante, pero con apenas 4 líneas hemos creado el clasificador, lo hemos entrenado y hemos hecho una predicción. Y realmente hemos visto que tiene un acierto bastante alto. ¿Vale? Entonces, con esto ya hemos creado un clasificador de tipo supervisado y hemos entrenado y ya hemos visto un poco cómo manejaríamos este tipo de herramientas. ¿Vale? Entonces, nada más, espero que os sirva y hasta la próxima. Chao.